ya con nosotros en el plató de Córdoba TV, Pedro Antúnez. Pedro, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña Gustavo Sánchez. Gustavo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pedro Antúnez desde Ustea y Gustavo desde CNT, ambos portavoces del bloque crítico. Y es que, bueno, dentro de muy poquitos días, los sindicatos CNT, Ustea también, la CTA, CGT, COVAS y el SAT llaman, bueno, pues a la organización, a la defensa bajo el lema "nos roban el trabajo, nos roban el futuro". Así que, bueno, pues desde la glorieta de Cruz Roja a las 11:30 comenzará esa manifestación, ese 1 de mayo, que además en este 2016 lo va a hacer en un día distinto a la Batalla de las Flores. Así que nos encontramos con un elemento diferencial ya de entrada, ¿no? Pues estamos de enhorabuena, porque por fin se le da la importancia que realmente tiene este día, este 1 de mayo, un día histórico para el mundo del trabajo que, bueno, se ha querido durante muchos años, se ha estado intentando solapar y no dándole el realce, la importancia, el valor que para todos tiene esta fecha emblemática. Viene de, ya sabemos, no vamos a remontarnos de cómo nace y por qué nace la celebración del 1 de mayo, pero tenemos por delante pues que estamos en una situación totalmente de crisis, pero en una situación de emergencia, y por lo tanto yo lo que desde aquí venimos a denunciar es que estamos en una situación totalmente en la cual hay que darle no el valor que realmente ya tiene el 1 de mayo, sino incentivarlo mucho más, aumentarlo, porque creemos que es el momento de conseguir la mayor movilización posible, porque los derechos del trabajo, los derechos del trabajador, ahora mismo están en total peligro. Nos encontramos, bueno, pues a 2 días de ese 42º aniversario ya de la Revolución de los Claveles del 74, en torno, bueno, pues a esta efeméride y con el 1 de mayo tan cerca en el tiempo, en contextos evidentemente muy dispares, muy distintos. Escuchábamos consignas como, bueno, que el pueblo unido sí que puede, está en un momento, digamos, no de optimismo, pero sí de fuerza, el pueblo, la población, la ciudadanía, o la situación que nos encontramos también a nivel gubernamental con esas elecciones el 26 de junio ya, bueno, pues como algo más que una espada de Damocles, han conseguido de alguna manera lastrar toda esa energía que hemos visto en las sucesivas marchas de la dignidad. Sí, bueno, ahora mismo la situación política es un poco caótica, llevamos muchos meses, 4 meses ya de negociaciones. Ha habido como una especie de tira y afloja entre los partidos, muchas veces teatralizado, ni siquiera había reuniones y había un sinfín de declaraciones. Sí. Y bueno, y claro, lógicamente pues la gente se tiene que cansar, porque es una situación que se mantiene mucho en el tiempo, 4 meses de negociaciones, no son capaces de llegar a ningún acuerdo, cada uno mirando sus intereses particulares. Entonces, pues, mientras todo eso ocurre, hay una población, hay una clase trabajadora que lo está pasando mal, se siguen produciendo desahucios, se siguen produciendo recortes, vamos, el gobierno que está en funciones se sigue produciendo recortes, la gente sigue habiendo casos de pobreza energética, sigue habiendo casos de exclusión social, sigue habiendo casos de despidos arbitrarios y, en fin, mientras todo esto ocurre, pues la clase política está ahí con un poco con su dinámica de teatro y de falsas negociaciones y de no entenderse y tal y que cual, y mientras pues la clase trabajadora, lógicamente, las clases populares, tenemos que seguir con la lucha y no podemos confiarlo todo al tema electoral, a la base electoral. O sea, también tenemos que ser conscientes de que, igual que ocurrió con la revolución de los claveles o con muchas otras revoluciones o cambios que se han producido en la historia, los grandes cambios, las grandes transformaciones vienen desde abajo, vienen hechas por la gente común, por las clases populares, y tenemos que ser conscientes de ello y trasladar esto al 1 de mayo, que es la fiesta de los trabajadores y trabajadoras y la fiesta del trabajo.
por hacer un apunte en torno, bueno, pues a lo que se está viviendo en estos días. Ya ayer finalizaba esa tercera ronda de consultas sin ningún resultado, a pesar de esa propuesta in extremis por parte de Compromís. Julio Anguita pues seguía recordando o advirtiendo que de no entenderse Podemos e Izquierda Unida yendo juntos a esas próximas elecciones, bueno, pues que la gente, eso sí, decía, en su legítimo derecho seguiría votando a ladrones. En fin, según esas primeras encuestas, esos primeros datos, nos está hablando de la presencia cada vez más materializada, más corpórea, de ese voto útil que podría aparecer en el próximo mes de junio, dado, bueno, pues el estado de inmovilismo que nos hemos encontrado en este momento. ¿Qué pensáis que puede pesar más? Porque también, por otro lado, estaría, bueno, pues ese porcentaje de la población que decida incluso abstenerse ya, bueno, pues agotado de tanto votar, de tanto acudir a las urnas, aunque insistimos, evidentemente es algo perfectamente democrático y así es como debe ser, ¿no? Pero puede también hacer mella en el ánimo de todos los españoles, ¿no? Yo, más que de inmovilismo, yo diría de adormecimiento. Adormecimiento porque es a donde nos han llevado. No me... Vamos, voy a contar una anécdota que me acaba de pasar tomando un café antes de venir para los estudios, el cual demuestra la situación en que estamos ahora mismo y del peligro que la clase trabajadora está sufriendo y al cual estamos sometidos. Bueno, tomando un café había dos personas, dos hombres, que el aspecto normal, un aspecto de trabajadores normales, y se pregunta uno al otro, oye, el lunes es fiesta, ¿no? Sí, hombre, claro, el lunes es fiesta. ¿Pero por qué es fiesta? Dice, hombre, el lunes es fiesta porque el domingo es el Día de la Madre. Y como cae en domingo, lo trasladan al lunes. Bueno, la situación, como podemos comprobar, es muy triste. Yo en ese momento no sabía si intervenía en la conversación o no, porque nos demuestra hasta dónde hemos llegado. Hombre, antes, en el inicio de la entrevista, hablábamos del 1 de mayo y de la importancia que realmente tiene para la clase, o debe de tener para la clase trabajadora. Ya sabemos que esto no viene por casualidad, es decir, la crisis tampoco se instala por casualidad. Ya en los años 70, Josep Fontana ya lo avisó a raíz de la denuncia que hace en su escrito, su libro de Por el bien del imperio, hablando y denunciando el memorándum de 1970 que se realiza en los Estados Unidos. Y ese memorándum no tenía nada más que un objetivo muy concreto, que era paralizar, intentar retrasar, intentar recortar todos los derechos poco a poco que se han ido alcanzando. Claro, alguno puede pensar ahora mismo aquí cuando se enuncia esto, hombre, es que estamos hablando de los 70 en Estados Unidos, claro, es que precisamente es lo que nos llega a nosotros poco después, cuando nosotros alcanzamos una democracia formal, porque no podemos decirlo de otra manera, en los cuales, claro, y alcanzamos una democracia formal y con 3 pilares fundamentales para el derecho del trabajo, como es la libertad sindical, la ley del derecho a huelga y el Estatuto de los Trabajadores, que se firma en el 80 y se aprueba en el 80. Esos son los 3 pilares fundamentales que nosotros alcanzamos después de una lucha continua del mundo del trabajo. Esa lucha continua que es la que nosotros intentamos reverdecer, porque no nos queda otra. Nosotros tenemos que llegar o tenemos que conseguir, tenemos que alertar, tenemos que hacer un llamamiento a las clases académicas, a toda la clase académica, al mundo de la intelectualidad y a la clase política, porque no tenemos otra, para paralizar el acoso al cual estamos sometidos desde hace ya muchos años, que ahora después enunciaremos paso a paso cómo hemos llegado a este momento. Por lo tanto, está claro cuál es la situación. Había que paralizar, hay una clase dominante que tenía que ejercer sus derechos, tanto derechos económicos como políticos, y lo están consiguiendo. Y solo nos queda una alternativa, reaccionar cuanto antes.
Se habla de trabajo, además en una comunidad autónoma donde el 97% de los trabajos ofertados son temporales, pero también se van a abordar otras cuestiones. Son muchos los frentes abiertos, se nos dice desde el bloque crítico frente a la OTAN y las guerras, paz y solidaridad, frente a la Troika y el Tratado de Libre Comercio, soberanía, frente al patriarcado, igualdad, frente a la represión, libertad. Hablamos del Día Internacional del Trabajo, pero bueno, lo hacemos en este 1 de mayo, de todos esos asuntos que en el fondo, bueno, en el fondo y en la forma, están interconectados, ¿verdad?, con esta cuestión. Hablar de precariedad, hablar de esa dignidad y de ese derecho fundamental y de sus deficiencias, sus déficits, también es hablar de esas otras fallas, ¿no?, que nos encontramos en el camino como ciudadanos, ¿no? Sí, como bien comentas, pues hay muchos frentes abiertos. Está el tema de la OTAN, está el tema de los refugiados, el auténtico drama que están viviendo los refugiados que están siendo despedidos a Turquía, un país que ni siquiera cumple los derechos humanos. Está el tema del TTIP, el Tratado de Libre Comercio, que es fundamental, o sea que más allá de los tratados o más allá de la legislación laboral de los diferentes estados, de las diferentes naciones, el TTIP supondría un retroceso sin parangón en cuanto a derechos laborales, medioambientales, ecológicos, de todo tipo. Y, hombre, pues tenemos que estar pendientes de todos estos tratados, de todas estas políticas a nivel internacional y seguir trabajando desde lo local y seguir construyendo desde lo local, pero nunca olvidar lo internacional y las grandes, y la legislación y los tratados a nivel internacional que nos afectarían a todos y que nos perjudicarían como clases trabajadoras. Como decía Galeano, hay que trabajar, hay que hacer cosas pequeñas, hay mucha gente pequeña haciendo muchas cosas en muchos lugares, cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido, sin olvidarnos de lo global, de lo más global que nos afecta a todos y seguir trabajando desde lo local. Y visibilizar todas estas cosas, como el TTIP, recientemente estuvo Obama en Alemania, un poco diciendo las bondades, las supuestas bondades del TTIP, hablando con Merkel, apoyando sus políticas en Europa. Y bueno, y hubo una gran protesta en Alemania, no sé si fue en Hannover, que hubo una gran protesta de miles de personas por la calle. En fin, aquí ahora mismo en España, la verdad que en otro tipo de protestas sí está habiendo una respuesta bastante fuerte, pero en el tema del TTIP la verdad que hace falta ese empuje y tenemos que, desde las organizaciones y desde los movimientos sociales, tenemos que visibilizar ese peligro, porque es un peligro muy fuerte tanto para la soberanía de los diferentes países como para los niveles de democracia y la forma de funcionar de los pueblos, y sería una legislación a nivel internacional muy perjudicial que perjudicaría a muchos millones de personas y que ya estamos viendo los estragos que causó el Tratado de Libre Comercio en otras zonas del planeta como en América Latina, y que sería muy perjudicial para millones de personas, y tenemos que ser conscientes de todo esto. Bueno, pues un clamor que efectivamente va a estar vivo no solo en este 1 de mayo, también, por ejemplo, bueno, pues a esa cita, esa convocatoria de las marchas de la dignidad a un mes vista, el próximo 28 de este mismo mes. Hoy nos quedamos ya sin tiempo, estamos en directo y nos quedamos ya, se nos acaba, pero sí os voy a pedir que de cara pues a esa concentración, a esa nueva marcha, bueno, pues nos acompañéis para seguir informando a la ciudadanía y seguir insistiendo en este llamamiento. Solamente quisiera un pequeño detalle, porque lo que nos comenta el compañero Gustavo, pues así, pero está desde la distancia, parece que, bueno, parece que todavía no cala y la gente no lo... Solamente algún dato muy concreto de lo cercano, de lo local. Cuando el recorte de servicios sociales, no ya de los derechos laborales, que es bestial, que es atroz, sino de los servicios sociales como puede ser sanidad y educación. Nosotros estamos comprobando desde USTEA que los servicios sociales en educación se están recortando de tal manera que si ya llegaron a expulsar a 4.500 compañeros a raíz de la famosa ley de déficit, ahora ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos porque tenemos en peligro las unidades de educación infantil de 3 años, pero las tenemos en peligro usando la excusa del descenso de natalidad. Pero claro, la educación pública sí corre el peligro de perderla, mientras que la concertada nos estamos encontrando que puede aumentarla. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento a toda la comunidad educativa
de que, bueno, hay que hacer un trabajo denodado y una llamada de atención a la Administración, en este caso la Consejería de Educación, de que eso no puede estar sucediendo. La escuela pública tiene que cumplir la función para la cual se creó y para la cual el Estado, y en este caso la comunidad autónoma, tiene su obligación. Y la concertada es una enseñanza subsidiaria. Por lo tanto, no nos queda más remedio que defender a ultranza la escuela pública, porque de eso depende que la igualdad siga manteniéndose, no como hasta ahora estamos contemplando, que es el problema que nos lleva a mayores desigualdades. Y yo eso por no hablar de lo que nos lleva a la sanidad, que está en continuo retroceso también, y tenemos manifestaciones de compañeros médicos en los cuales están totalmente aterrados porque ya no pueden ni recetar la medicina del día a día, como la medicina que puede ser la de la diabetes, la de la tensión o la del colesterol. Es algo muy grave lo que lo que está sucediendo y lo que la clase trabajadora está soportando. Pues seguiremos hablando y además, por supuesto, aquí siempre tendremos espacio, ¿verdad?, para hablar en concreto de educación, de sanidad. Como sabéis, bueno, pues en televisión siempre vamos un poquito acelerados, estamos en directo, pero como decimos, os invitamos porque tenemos una cita de lunes a viernes aquí en Córdoba TV, antes o después, para presentar ese 28 de mayo y también cuando sea necesario y poder abordar todos estos asuntos. De momento nos quedamos con esa cita, con esa marcha del 1 de mayo. Gustavo, Pedro, os agradecemos mucho que hayáis estado con nosotros en esta recta final del programa. Gracias a vosotros por recibirnos de nuevo y solamente esperamos la mayor asistencia posible por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Bueno, pues que así sea, que esa sea la acogida y, como decía Pedro, la respuesta. Nosotros nos pasamos ya de la hora, así que solo nos queda agradeceros que un día más nos hayáis acompañado. Yo personalmente también a mis compañeros que están aquí pues haciendo posible día tras día, edición tras edición, este magazine. Mañana volveremos con más aquí en Córdoba TV.